Hola, nosotros somos el grupo Eugenol y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre los tipos de enlaces químicos. Lo que vamos a hacer es describir 5 compuestos químicos para cada tipo de enlace químico y demostrar mediante la diferencia de electronegatividad y según la tabla periódica por qué pertenecen a ese tipo de enlace. Ejemplos de enlaces iónicos. El óxido de magnesio o magnesia es un compuesto químico mineral sólido, higroscópico, blanco que se produce en la naturaleza por perisclasa y es una fuente de magnesio. Tiene la fórmula empírica de óxido de magnesio y se compone de un emparejado de dos iones positivos de magnesio y los iones negativos de oxígenos, unido por un enlace iónico. El calcio es un metal alcalino térreo, por lo cual forma fácilmente el catión respectivo a calcio 2 positivo. El ion de fosfato es un anión, por lo tanto estos dos iones se unen para formar un compuesto iónico, el cual es fosfato de calcio. El hidróxido de potasio. El caso clásico de enlaces iónicos, las moléculas de cloruro de sodio se forman por la ionización de los átomos del sodio y el cloro y la extracción de los iones resultantes. El átomo del sodio tiene 3 electrones fuera de una capa completa y toma solo 5,14 electronvoltios de energía para liberar ese electrón. El siguiente enlace iónico es el de yoduro de potasio. Podemos ver que el potasio viene siendo un metal, mientras tanto el yodo es un no metal. El yoduro de potasio es un compuesto inorgánico formado por ion de potasio y un ion de yoduro. En este compuesto se da una formación de catión de potasio y de anión de yoduro, debido a que se hace la transferencia electrónica del metal al no metal, cumpliendo con la regla del octeto, y por lo tanto entre ambos se da un enlace iónico. El enlace iónico del fluoruro de litio. El litio es un elemento del grupo 1 y es un metal. Tiene un electrón de valencia y tendencia a formar cationes. Si el litio pierde un electrón, adquiere la configuración electrónica del helio, formando el catión de litio. En cambio, el flúor es un elemento del grupo 7 no metálico y tiene 7 electrones de valencia y tendencia a formar aniones. Si el flúor gana un electrón, adquiere la configuración electrónica de neón, formando el anión de flúor. Por lo tanto, al combinar ambos elementos, vemos que el litio le transfiere su electrón de valencia al flúor y así ambos están ganando una gran estabilidad, formando el compuesto iónico de fluoruro de litio. Los enlaces covalentes. El enlace covalente del dióxido de carbono. Los enlaces covalentes se forman entre átomos no metálicos del mismo elemento químico, entre átomos metálicos de distintos elementos con una diferencia de electronegatividad menor o igual de 1,7, y entre un no metal y un hidrógeno. En el dióxido de carbono, CO2, cada oxígeno aporta 2 electrones al enlace con el carbono, mientras que el carbono aporta 2 electrones a cada elemento, a cada enlace con cada oxígeno. En el compuesto formado quedarían 8 electrones sobre cada átomo, y así se da con la regla del octeto. Enlace covalente de agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por un enlace covalente, es decir, los 2 átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo electrones. Su forma es H2O. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno
es más probable que los electrones que poseen carga negativa estén más cerca del átomo de oxígeno que el del hidrógeno, lo cual provoca que cada átomo de hidrógeno tenga una cierta carga positiva que se denomina carga parcial positiva y el oxígeno una negativa, ya que los electrones más cerca. Esto significa que el agua es una molécula polar, pues tiene una parte o polo negativo y otra positiva. Aunque el conjunto de la molécula es neutro, de este carácter polar derivan casi todas sus propiedades fisioquímicas y biológicas. Enlace covalente de metano. El metano tiene 4 enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno. La figura de abajo muestra las moléculas de metano en 2 representaciones diferentes. Nótese cómo esas distintas formas de representación muestran los átomos y sus enlaces de manera diferente. La electronegatividad hace referencia a la tendencia de los átomos a atraer electrones. El oxígeno, con una electronegatividad de 3.5, tiene una afinidad alta por los electrones. El hidrógeno y el carbono tienen una afinidad más baja. El oxígeno y el hidrógeno forman un enlace polar fuerte debido a la mayor afinidad del polo O en los electrones. Enlace covalente de propano. El propano, CH8, es un gas insoluble en agua. Es una sustancia covalente apolar, ya que todos sus enlaces son polares. Es insoluble en agua porque no puede formar con ella enlaces de H. Su pequeño tamaño hace que esta molécula sea un gas. En la molécula de oxígeno, O2, los átomos de oxígeno que la forman se unen compartiendo 2 pares de electrones mediante enlaces covalentes. Cada átomo de oxígeno posee 6 electrones de valencia. Si comparten con otros 2 de sus electrones de valencia, cada uno de ellos pasa a tener 8 electrones de valencia. Los átomos de oxígeno adquieren estabilidad de esta forma, por ello el oxígeno es también un gas diatómico. Enlaces metálicos. En los metales, cada átomo está unido a varios átomos vecinos. Los electrones enlazantes son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. El hierro es un elemento químico de número atómico 26, situado en el grupo 8 de la tabla periódica de los elementos y de símbolo Fe. El hierro pertenece a los enlaces iónicos. Como puedes ver, un enlace iónico se forma entre un metal y un no metal, o entre un metal y el H. Los electrones son transferidos desde los átomos de los metales para los de los no metales o del H. Es un metal maleable, tenaz y de color gris patado y presenta propiedades magnéticas. El níquel es un elemento químico de número atómico 28 y símbolo Ni, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color blanco con ligereza de tono amarillo y es conductor de la electricidad. Tiene una electronegatividad de 1.93. Tiene pocos electrones en la última capa, menos de 4, por lo cual tienden a cederles formando cationes. Se ubican en la zona centro e izquierda de la tabla periódica. Son reductores, tienen baja electronegatividad, como mencioné. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Cuando hablamos de enlaces metálicos, es común pensar en el grupo de metales dentro de la tabla periódica, recordando que estos corresponden a los elementos situados a la izquierda y centro de la tabla, tal como aparece remarcado en rojo en la imagen. El enlace metálico es característico de los elementos metálicos. Este es un tipo de enlace fuerte, primario, que se forma entre los elementos de la misma especie, por lo que cualquier elemento metálico puro es un posible ejemplo de lo que vendría siendo un enlace metálico. Por ejemplo, el enlace entre los átomos de cobre, tal como tenemos en nuestro ejemplo, o inclusive entre los átomos de plata, de oro, de cadmio o de hierro. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Esto lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva con el ejemplo de los enlaces entre los átomos de plata. Lo que ocurre con estos
electrones de valencia es que abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro y permanecen alrededor de ambos núcleos formando una especie de nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad, que como sabemos son típicas de los metales en barra. Podemos decir que el enlace metálico constituye un vínculo atómico muy fuerte. Estos van a ser propios de los átomos metálicos de la misma especie y es importante no confundir el enlace metálico con aleaciones, que vendrían siendo mezclas homogéneas de distintos metales o de metales y otro elemento. Por eso es que otro ejemplo son los enlaces entre los átomos de zinc, ya que como podemos ver en la imagen, estamos hablando de dos átomos del mismo elemento metálico puro, lo que lo hace un perfecto ejemplo para poder decir que están unidos por un tipo de enlace metálico. A diferencia de los enlaces covalentes, la vinculación metálica es no polar, ya que hay una diferencia muy pequeña de electronegatividad entre los átomos y esta permanece o participa en la interacción de la vinculación y los electrones implicados en lo que constituye la interacción a través de la estructura cristalina